es una vida cotidiana en donde las personas circulan e interactúan continuamente. A veces pensamos que es una estructura más rígida, de un gran control social. Nosotros desde el punto de vista arqueológico lo que podemos ver es que en realidad hay mucha movilidad de estos grupos. Aquí está, este es el cordobés de la colonia. Ahora le presentamos algunas cosas que sabemos de él. Tomaba tanta cerveza como vino, comía sin cubiertos y consumía comidas portátiles, tomaba mate y sufría de tránsito lento. No era fanático del asado y comía vegetales. No era un gran bailarín y en muchos casos el tipo vivía solo. Pero vamos por partes. A medida que la ciudad ha evolucionado, se ha ido rellenando, se ha ido renivelando, con lo cual ha ido dejando, a medida que se destruían, ocultas, gracias a Dios para los arqueólogos, para poder recuperar toda la información histórica, bajo tierra, y se ha ido construyendo sobre esas estructuras antiguas. Pero hay que pensar que a veces cuando excavamos y llegamos 1 o 2 metros bajo tierra, ese es el nivel que tenían las casas en los periodos coloniales. El resto son rellenos que el hombre ha realizado a lo largo de toda la historia de Córdoba para evitar que el agua que se desbordaba de la cañada ingresara, por ejemplo, a las viviendas. Arqueólogos y antropólogos, cuando ven una obra en el centro, piensan en el paraíso. Es que en lo profundo descansan restos materiales de nuestros antepasados coloniales. Una de las cosas que, por ejemplo, hemos podido encontrar en esos contextos son envases, como lo que podemos ver aquí, en donde son envases de magnesio. En un primer momento en nuestras investigaciones no teníamos muy claro cuál era la utilización de este magnesio y por qué en todas las excavaciones aparecían estas botellas, incluso traídas desde Londres, ¿no? Y bueno, empezamos a ver que, por ejemplo, el agua de la cañada es un agua que es más salada que la del río Suquía, con lo cual eso producía, por ejemplo, sequedad de vientre, ¿no? Entonces los cuales, con el agua de arrastre misma del río, que era lo que se tomaba normalmente, producía sequedad de vientres, y para poder curar estas enfermedades o todo lo que fueron las teorías de los humores, se utilizaba, por ejemplo, la depuración a través, por ejemplo, del magnesio, ¿no? Gran parte de la población tomaba agua de la cañada. Por eso, algunos andaban con magnesio en el bolsillo para contrarrestar lo que en aquella época no se llamaba todavía tránsito lento. Los que podían, claro, al resto solo le quedaba soportar las ganas, o mejor dicho, su ausencia. El mate está presente. Sí, el mate es siempre, omnipresente en todos los contextos, y a todo momento y en todo lugar. Es muy interesante eso. Y de eso no hay evidencia arqueológica, lamentablemente. Es uno de los hábitos que más incorporan los españoles recién llegados a América. Llegan y a los pocos años ya están consumiendo mate. Es un fenómeno interesante que vale la pena como seguir indagando, ¿no? Porque el cortar esta es una práctica que implica que no haya separación entre los individuos. A través de los objetos se está vinculando a la gente físicamente, ¿no? Entonces, comparado con el café, el té, el chocolate, es como más sociable. El mate es la única infusión que los colonos adaptaron como propia y no pudieron exportar a Europa. El café y el cacao, por ejemplo, tuvieron gran éxito en el Viejo Mundo, pero el amargo y el dulce se quedaron acá. En el otro estante, 2 bebidas que importamos y que también hicimos propias fueron el vino y la cerveza. Bebidas como alcohólicas o semialcohólicas, qué sé yo, el consumo de chicha, de cerveza y vino existía porque había producción local. También se importaba desde Europa. Local me refiero a americana, ¿no? O digamos en la región que ahora ocupa Argentina. Después tenés, se tomaban jugos de frutas muchas veces, había una bebida que era como de panal, que era agua con miel. Creemos que aquellos bravos hombres de facón andaban de asado en asado, pero en realidad ni el facón era tal, ni el asado el boom. Se comía carne a las brasas, pero no a la parrilla. La parrilla es tecnología posterior.
Pero no, el consumo de verduras en general en la época de la colonia era muy grande. Lo que pasa es que los documentos escritos no hablan tanto de las verduras, digamos, que se consumían. Es como que hay una imagen de la colonia de guiso y asado. Sin embargo, hay muchísima frutas en almíbar, muchísimo consumo de fruta fresca, inclusive. Vos pensás que casi todas las casas tenían quinta. Entonces había mucha producción para el consumo propio de la vivienda. El consumo de verduras era muy amplio en la colonia, probablemente más que ahora. Si estuviéramos en una mesa colonial, seguro nos van a faltar cubiertos para todos, platos para todos y vasos para todos. Es más, probablemente solo tengamos una cuchara y un vaso y un plato que se comparten. Probablemente no existieran los cubiertos, para empezar. Los cubiertos empiezan a ser, al menos el cubierto, cuchillo, tenedor y cuchara, recién se empiezan a usar en Europa en el siglo XVIII. O sea que en América también empiezan a usarse en el siglo XVIII y realmente eran cubiertos que no eran accesibles para todo el mundo. A pesar de que existían versiones más baratas, qué sé yo, no todos los cubiertos tenían que ser de plata, o sea, existían de hojalata, existían de otros materiales mucho más baratos. Pero el hábito de comer con un tenedor y con un cuchillo y con un plato no era necesariamente tan popular en esa época. Queda la mano. La mano y la cuchara. La cuchara sí siempre estuvo. La vajilla es un elemento de lujo en la colonia. De ahí heredamos la costumbre de tener aparadores en casa. Antes, las familias mostraban su vajilla para demostrar cuán importante era su riqueza. El grupo social con el que uno compartía era mucho más amplio. Y al mismo tiempo también había personas solas, pero personas solas que eran súper móviles, que iban de un lado a otro en un mismo espacio urbano, o que alquilaban una habitación en la casa de otro, y así. Pero siempre, además de la familia, digamos, de la familia, lo que nosotros ahora llamaríamos nuclear, siempre había algún abuelo, algún tío, inclusive hay muchas que eran simplemente gente de paso que, imagínense lo que eran las distancias en esa época, gente de paso que se quedaba por 3 meses. Entonces, la gente que convivía junta siempre era mucha y muy diversa. La mesa familiar no era tal. Córdoba era un lugar de paso, por eso muchos hombres vivían solos y por eso algunos investigan la incipiente aparición del menú colonial para llevar. Si pensamos en las diferentes cosas, las diferentes clásicos platos coloniales que uno reconoce todavía hoy, tenemos empanadas, tenemos tamales, tenemos ese tipo de comida, que es lo que me gusta decirle eso, comida portátil, porque es comida para comer sin cubiertos, pero esa era comida de paso, era lo que nosotros ahora sería comernos un choripán. Es como que era una sociedad mucho más móvil, mucho más diversa y con hábitos que ahora nos parecen raros y que algunos no han sido demasiado estudiados, ¿no? Por ejemplo, la manera de dormir en la época de la colonia era diferente, no existía. Muchas veces, por ejemplo, en el siglo XVII, XVI, el dormitorio tampoco existía como una habitación. En muchas casas se abrían catres en donde sea y la gente dormía, se compartían las camas, dormían 3, 4 en una misma cama, cosas que ahora uno, siendo como es, de clase media, burgués, digamos, lo ve como algo raro, o sea, en esa época no lo era.